Imagina perderlo todo en un solo día. Tu dinero desaparece, tus hijos mueren y hasta la salud te abandona. Todo lo que conocías y amabas se esfuma ante tus ojos. Suena imposible, ¿verdad? Pero eso le pasó a Job. Lo más increíble, lo que nadie podría esperar, es que en lugar de gritar, de quejarse o maldecir, Job se arrodilló y adoró. Sí, adoró. Cuando todo pareció perdido, él encontró una fuerza que pocos podrían comprender. Esta no es solo una historia antigua, es un secreto poderoso. Una lección que puede cambiar la manera en que enfrentes tus problemas hoy, ahora mismo. Quédate conmigo, porque al final de este video verás tus desafíos con otros ojos. Antes de contarte cómo Job enfrentó lo imposible, vamos a descubrir quién era realmente este hombre y por qué su historia ha inspirado a millones a lo largo de los siglos. La historia de Job comienza en una vida que parecía firme, estable y protegida. Vivía en la tierra de Uz, lejos de los grandes palacios y de las historias de poder humano, pero su nombre era respetado por todos los que lo conocían. No por temor, sino por coherencia. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras no describen una perfección sin errores, describen una dirección clara del corazón. Job había decidido vivir mirando a Dios, incluso cuando nadie lo observaba. Tenía hijos y los amaba profundamente. No solo se preocupaba por su bienestar físico, sino por su estado espiritual. Job entendía que el mayor peligro no siempre es visible, que el pecado más destructivo puede nacer en silencio, en el pensamiento, en la intención. Por eso, después de los banquetes de sus hijos, ofrecía sacrificios delante de Dios, no porque tuviera pruebas de pecado, sino porque conocía la fragilidad del corazón humano. Su fe no era reactiva, era preventiva. No esperaba que todo saliera mal para buscar a Dios. Caminaba con Él aun cuando todo iba bien. Job también era próspero. Tenía bienes, ganado, siervos, reconocimiento. Pero la prosperidad no se había convertido en su identidad. Job no se definía por lo que tenía, sino a quién pertenecía. Y esa diferencia es clara, porque una persona que se define por lo que tiene, pierde todo cuando eso desaparece. Job no lo sabía aún, pero esa base espiritual sería lo único que quedaría cuando todo lo demás se derrumbara. Mientras Job vivía su rutina, el cielo hablaba de él. Dios mencionó su nombre, no como una advertencia, sino como un testimonio. Declaró que no había otro como Job en la tierra, y esa declaración provocó una acusación. Satanás insinuó que la fe de Job era interesada, que su fidelidad dependía de la protección y la abundancia. En esencia, dijo que si Job perdía todo, perdería también su fe. Y Dios permitió la prueba, no porque dudara de Job, sino porque la fe auténtica debe ser revelada. Job nunca supo de esa conversación, nunca fue advertido, nunca fue preparado, porque la fe verdadera no depende de conocer el plan completo, sino de confiar incluso cuando no hay mapa. Y entonces, sin previo aviso, todo comenzó a caer. En un solo día, la vida de Job se rompió en pedazos. Llegaron mensajeros uno tras otro. Cada uno traía noticias que desgarraban el alma. Sus animales habían sido robados, sus siervos asesinados, su sustento destruido. Y cuando aún no había terminado de procesar esas pérdidas, llegó la noticia final, la más cruel, la que ninguna fe desea enfrentar. Sus hijos habían muerto. Todos. En un instante, sin despedidas, sin explicación. El silencio llenó el espacio, un silencio pesado, aplastante. Job cayó al suelo, rasgó su manto, se rapó la cabeza. No eran gestos religiosos, eran expresiones reales de dolor. Job no negó su sufrimiento, no lo maquilló con frases espirituales vacías. Sintió el golpe en toda su profundidad. Pero en medio del quebranto, se postró y adoró. No porque entendía lo que estaba pasando, sino porque su relación con Dios no dependía de las circunstancias. De sus labios salieron palabras que nacen de una rendición absoluta. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, Job no perdió nada más que lo material. Su fe permaneció intacta. Y en todo esto, Job no pecó. Pero la prueba no había terminado,
porque hay sufrimientos que quitan lo que tenemos y otros que tocan lo que somos. El dolor descendió a un nivel más íntimo. El cuerpo de Job fue herido con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. El hombre respetado se volvió irreconocible. El descanso desapareció. El alivio se volvió inexistente. Cada movimiento dolía. Cada noche era larga. Cada día parecía no tener fin. Job se sentó sobre Asensa, raspándose la piel con un tiesto, mientras el dolor físico se mezclaba con el dolor emocional. Ya no solo había perdido a sus hijos, había perdido su dignidad pública, su imagen, su identidad. La gente que antes lo admiraba, ahora lo miraba con distancia. El aislamiento comenzó a rodearlo lentamente. Su esposa, quebrada por la tragedia, habló desde el cansancio del alma. No habló desde la maldad, habló desde la desesperación acumulada. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era el grito de alguien que ya no veía sentido, que estaba exhausta de resistir. Job la miró y respondió con una verdad que nace de una fe profunda, no de una fe cómoda. ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos también el mal? Job no estaba justificando el sufrimiento, estaba afirmando que su fe no dependía solo de los días buenos. No negó su dolor, pero se negó a renunciar a Dios. El tiempo pasó, el dolor no se fue, el cielo seguía en silencio, y cuando el sufrimiento se prolonga, la fe entra en una etapa peligrosa, donde no basta con un acto de fidelidad, sino con una resistencia constante. Job ya no estaba demostrando fe en un momento, estaba sosteniéndola día tras día. Llegaron los amigos de Job. Al verlos desde lejos, no pudieron reconocerlo. El hombre fuerte estaba quebrado. El hombre respetado estaba cubierto de asensa. Se sentaron con él en silencio durante días. Ese silencio fue el último momento de verdadera compasión, porque el dolor profundo no necesita discursos, necesita presencia. Pero cuando comenzaron a hablar, todo cambió. Transformaron el consuelo en acusación. Insistieron en que Job debía haber pecado, que su sufrimiento tenía una causa oculta, que Dios no castiga al justo. Sus palabras parecían espirituales, pero eran crueles. Job escuchó y algo comenzó a romperse dentro de él. No porque dejara de creer en Dios, sino porque se sentía juzgado en medio de su herida. Job comenzó a hablar, no desde la teología, sino desde el dolor. Lamentó su nacimiento, cuestionó su existencia, se preguntó por qué seguía vivo. No maldijo a Dios, pero habló con honestidad brutal, y el cielo guardó silencio, un silencio que pesaba más que las palabras. En medio de su clamor, Job pronunció una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Esa frase no nació de la lógica, nació de la fe herida. Job no entendía su situación, pero seguía creyendo. Su fe no estaba muerta, estaba siendo refinada. Cuando Job ya no esperaba respuesta, Dios habló, no desde la calma, sino desde un torbellino. No para explicar el sufrimiento, sino para revelar su grandeza. Le habló de la creación, del mar, del cielo, de las estrellas, del orden del universo. No respondió al por qué, mostró quién es Él. Job entendió, no porque obtuvo respuestas, sino porque tuvo una revelación. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven. Se humilló no por miedo, sino por comprensión. Dios no lo rechazó por sus preguntas, lo formó. Dios restauró a Job, le devolvió el doble de lo que había perdido, pero la verdadera restauración no fue material, fue espiritual. Job conoció a Dios en el dolor, en el silencio, en la pérdida. Su fe ya no dependía de las bendiciones, sino del carácter de Dios. La historia de Job no nos enseña por qué sufrimos, nos enseña cómo creer cuando sufrimos. Y esa enseñanza sigue viva hoy.